Bueno, dicho eso, efectivamente, en todas las demás competencias, en el currículum nacional no hay contenidos, no hay temas. Recién aparecen en las programaciones curriculares de nivel y aparecen como ejemplos. Y muchos docentes las hemos tomado como que esos desempeños que están ahí a manera de ejemplo hay que desarrollarlos porque se parecen a los contenidos temáticos. Cuando en el currículum, que es el documento principal, evidentemente esos contenidos no estaban. Lo otro que decía era que había que partir no solamente de los intereses de los estudiantes, sino que había que lograr que las situaciones que tienen que ver con los intereses del estudiante puedan cumplir el rol de retar sus competencias, de desafiarlos. Había que lograr que los estudiantes aprendan del error, que hagan del error un objeto de estudio, un objeto de aprendizaje, un objeto de discusión y reflexión. Había que plantear retos cognitivos pero a partir de situaciones que les resulten significativas a los estudiantes y cuya solución, la solución del reto, les permita poner en juego sus diversas capacidades. Nuestro rol ya no es el rol del enseñante. En un currículum que desarrolla competencias, nuestro rol consiste en ser mediadores, en acompañar a los estudiantes. Y vamos a ver qué implica esto en términos prácticos enseguida. Tenemos que propiciar y promover el trabajo cooperativo. Los estudiantes necesitan aprender a colaborar, a compartir sus propias capacidades y habilidades en el trabajo, poner en juego no solamente lo que son en la solución del problema, sino aprender a hacerlo con otros. El mundo en el que van a vivir lo requiere con urgencia. Y finalmente, la última, la sexta de las orientaciones era la necesidad de promover el pensamiento complejo. La necesidad de basarnos en la realidad y que los estudiantes dejen de pensar en problemas irreales, en los problemas que usualmente suelen estar en los libros de textos, que son absolutamente sacados de la imaginación de un cuentista, y empiecen a pensar en los problemas que hay en la realidad, que no pertenecen a ninguna disciplina. Los problemas de la realidad no son problemas de matemática o de ciencia o de social, son problemas complejos que tienen que enfocarse en todas las áreas en simultáneo. Bien, con esas 6 orientaciones podemos avanzar y decir, llamemos como le llamemos, proyectos o experiencias o actividades que desarrollan competencias. Estas actividades que desarrollan competencias, si traemos los 6 principios, deben tener algunas características que las diferencian de las actividades que solo producen aprendizajes. ¿Se acuerdan de la diferencia que establecíamos el día jueves entre las actividades que solo desarrollan competencias, solo desarrollan aprendizajes, y las actividades que desarrollan competencias que por efecto secundario también desarrollan aprendizajes? Pero nuestro enfoque está en las actividades, proyectos o experiencias que desarrollan competencias. ¿Que van a desarrollar muchísimos aprendizajes? Sí, pero el objetivo no son los aprendizajes, el objetivo son las competencias. ¿Qué características deben tener estas actividades, proyectos o experiencias? Primero, para que puedan permitir el pensamiento complejo de los estudiantes, tienen que ser interdisciplinarios. Es decir, no pueden ser actividades solo de matemáticas, actividades solo de comunicación, actividades solo de sociales. Tienen que ser interdisciplinarias porque tienen que ser situaciones reales, que sean abordadas desde distintas disciplinas y que permitan al estudiante poner en juego no una u otra competencia, sino todas sus competencias de manera combinada. Segundo, además de interdisciplinarias,
tienen que ser actividades, proyectos o experiencias, dice el currículo, que partan del interés de los estudiantes. En ese sentido, el tema que vamos a trabajar en cada actividad o experiencia o proyecto tiene que ser propuesto por ellos. No puede ser un tema, dice el currículum, que los docentes consideráramos importante. No, no, no. El tema tiene que ser interesante para los estudiantes. Y la mejor manera de saber que un tema es interesante para ellos es preguntarles sobre qué tema quisieran trabajar los próximos días, las próximas semanas, o sea, el tiempo que consideremos que debe durar o el proyecto o la experiencia que les vamos a proponer. Tercero, nosotros sabemos qué competencias queremos evaluar a través de ese proyecto o de esa experiencia. Decíamos la semana pasada, déjenme mostrarles un cuadrito que puede ayudar a perfilar esto. Decíamos que el docente propone las competencias porque ha programado el desarrollo de las competencias. Si hay alguna programación que los docentes tenemos que hacer, pienso en una programación anual, es esta. Déjenme mostrársela. No vamos a planificar contenidos, no vamos a planificar temas, no vamos a planificar unidades. Tampoco vamos a planificar el desarrollo de las competencias al punto de decir este mes se desarrolla tal competencia, este otro mes se desarrolla tal otra, porque las competencias se desarrollan de manera vinculada, de manera sostenida y de manera permanente. Las competencias se desarrollan dentro del aula, fuera del aula, en cualquier lugar, en cualquier momento. Así que nosotros no podemos planificar qué competencias se van a desarrollar en cada momento. Lo que podemos planificar es qué competencias vamos a evaluar en cada momento. Ahora, esa planificación podría ser por semanas, o podría ser por quincenas, o podría ser por meses, o por bimestres, o por trimestres. La sugerencia que les daba el otro día es que en el año una misma competencia tendría que evaluarse unas 3 veces por lo menos, para que al final del año tengamos una imagen de cada estudiante. No pretendamos evaluar todo el tiempo todas las competencias, eso es imposible. O porque son demasiados niños y demasiadas competencias, o en el caso de que solo tenemos que evaluar 3 competencias, porque nos han dicho que así es, que yo soy profesor de tal y en secundaria especialmente, y te encargas de evaluar solo estas 3. Sin embargo, tengo que pasar por todas las aulas de la secundaria. Entonces, eso que eran 3 competencias nada más se convirtió en 3 por 120 estudiantes, se convirtió en 360 evaluaciones que tengo que hacer y que no voy a poder hacer todas en un mes. Voy a tener que ir haciéndolas poco a poco. Esto nos saca una primera conclusión. Desde el año pasado, con poco criterio, alguien en el ministerio o alguien, no sé quién, se le ocurrió decir que al inicio de marzo hay que hacer una evaluación diagnóstica de las competencias para saber a qué nivel de las competencias llegaron los estudiantes. Y no se pusieron a pensar que evaluar 31 competencias o 23 competencias o 18 competencias, dependiendo el nivel, por todos los alumnos que tenemos. Vamos a decir que tengo 20 alumnos, pero tengo que evaluar 24 competencias de 20 alumnos. Es decir, tengo que evaluar 480 competencias. ¿Cómo voy a hacer eso en 15 días o en una semana? No se puede. Es materialmente imposible. Lograr tener un diagnóstico del nivel de desarrollo de cada estudiante me va a tomar por lo menos un año. Zaida, ¿querías preguntar algo? No, se le prendió el micrófono. En ese caso, hay que tener en cuenta lo siguiente.
En el año, cada competencia debe evaluarse unas 3 veces. En cada mes o periodo, tratemos de no evaluar más de 4 o 5 competencias. Porque ya evaluar 4 competencias de todos mis estudiantes es mucho. Y en el caso de secundaria, que tenemos que evaluar 1, 2, 3, 4 como máximo competencias, como tenemos que hacerlo en tal cantidad de estudiantes, mi sugerencia es, en cada periodo, una sola competencia. Evaluarla. Porque desarrollarlas van a desarrollar todas todo el tiempo. Pero concentrarnos en evaluar una competencia en cada periodo de tiempo. De tal forma que en abril evalúo la 20, en mayo evalúo la 21 o la 19, la 20 y la 21. En el siguiente mes vuelvo a repetir la secuencia, llegó el fin de año y cada competencia más o menos la evalué 3 veces. Eso es más que suficiente y más o menos posible. Cualquier otra cosa es realmente imposible. Cambiemos y volvamos a la presentación anterior. A no ser que haya alguna pregunta. Algo. No. Listo. Vamos entonces a la presentación. Bueno, lo que decíamos es que los proyectos que desarrollan competencias tienen que ser, primero, interdisciplinarios. Segundo, parten del interés, los estudiantes proponen el tema, pero el docente es el que propone qué competencias va a evaluar, porque él ha programado y este mes en que los alumnos me han propuesto este tema, me toca evaluar estas competencias. Entonces, de lo que se trata es de, con el tema que los estudiantes se hayan propuesto, sea el que sea, tengo que evaluar estas competencias. No hay una vinculación entre temas y competencias. Por eso les decía, en este currículum no hay temas, porque los temas los van a proponer los estudiantes. Y también hay una cosa interesante. En el nuevo currículum, en el currículum nacional, bueno, que ya no es tan nuevo, no se habla de diversificación curricular porque los contenidos no están ahí. Había que diversificar el currículum que venía antes desde la capital porque había que decidir los contenidos desde la región, desde la localidad. Ahora el currículum es más radical que eso. Nos dice, los contenidos los decide no el profesor, no los decide la UGEL, no los decide la región, los deciden los estudiantes. Es decir, más diversificación que esa no podría haber. El docente propone las competencias que quiere evaluar, pero no propone el tema. Con ese tema y esas competencias, el docente sí propone un proyecto que sea retador, que le permita poner al estudiante en acción y que le permita esas competencias y que le permitan a él evaluar esas competencias que estaban programadas. El docente propone el proyecto, pero el proyecto tiene que ser sobre el tema que propusieron los estudiantes. Si los estudiantes proponen como tema la jarjacha, bueno, el proyecto va a tener que ver con la jarjacha. Dependiendo de las competencias que se hayan programado para ese bimestre, de repente las competencias son que lean, que escriban, que resuelvan problemas de número, resuelvan problemas de espacio, que indaguen científicamente, etcétera, etcétera. No sé cuáles serán las competencias o que construyan interpretaciones históricas. Todo lo que hagan tiene que ser sobre la jarjacha. O sea, todas las competencias se pueden trabajar sobre la jarjacha. Es decir, no hay ninguna competencia que solo se pueda trabajar con tal tema o solo se pueda trabajar sobre tal otro tema. Estoy tratando de seguir las preguntas que están apareciendo en el chat, pero son más que preguntas, comentarios. Pero
Ah, ya, sí hay preguntas interesantes. ¿Por qué tenemos tantos indicadores? ¿Dónde hay indicadores? En el currículum no hay ninguno. Yo no he Desempeño. encontrado ningún indicador en el currículum nacional. Me llama la atención. En el currículum anterior sí nos decían que había que formular indicadores. Ah, los desempeños, ya. Aquí yo quiero plantear una diferencia muy grande entre la programación curricular y los desempeños que están en la programación curricular, que han sido puestos ahí a manera de ejemplo y que los hemos tomado como obligatorios, y los desempeños que están en el currículum nacional. Permítanme abrir el currículum o en la presentación que tenía abierta hace un instante, se podían ver, se podía apreciar lo siguiente. Un segundo, por favor. En este ejemplo que les voy a mostrar, he hecho lo siguiente. Ay, chao, chao. Ya, compartir. Acaba el ejemplo. El título es Desmenuzando desempeños. ¿Por qué? Porque en el estándar, por ejemplo, es el... Ay, perdónenme. Este es el estándar de la competencia gestión, aprende a aprender, o gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Este es el estándar del nivel destacado de esa competencia. Si ustedes van al currículum, esto lo he transcrito tal cual de allí, del estándar destacado que está por encima del nivel 7 del currículum. Si ustedes se dan cuenta, en la mayor parte de las competencias, en el estándar se repite el nombre de la competencia. Siempre empieza el estándar repitiendo el nombre de la competencia. En este caso, gestiona su aprendizaje de manera autónoma y sistemática. Y luego recién empieza a enumerar una serie de acciones. Esas acciones son desempeños. Cada desempeño tiene un solo verbo y un solo complemento. Si vamos a mirar el estándar, démonos cuenta de los desempeños que están en el estándar, no de los desempeños desagregados que están en la programación curricular. Esos no cuentan porque no son el documento oficial del currículum y porque las personas que hicieron las programaciones curriculares las hicieron sin tomar en cuenta los estándares, pareciera. Leamos juntos lo que dice este estándar del nivel 8 o del nivel destacado. Se da cuenta de lo que debe aprender al establecer prioridades en relación en la realización de un conjunto de tareas. Entonces ya va una primera, se da cuenta de lo que debe aprender. Una segunda, establece prioridades en la realización de un conjunto de tareas teniendo en cuenta su viabilidad. Pero una cosa es tener en cuenta la viabilidad y otra su sostenibilidad en el tiempo. Por eso se separan estos dos complementos y dan lugar a dos desempeños distintos. Hay un cuarto desempeño que tiene que ver con esto. Define metas personales respaldándose en el análisis de prioridades al que se refería. Y segundo, define metas personales considerando sus potencialidades y oportunidades de aprendizaje. Eso es lo que dice el estándar. Esos son los desempeños que están en el currículum. Lo que está en la programación curricular, lejos de ayudar, marea terriblemente, porque son unos parrafazos y hay toda una parafernalia respecto a que tienen que copiarse tal cual a las programaciones. No, esos son ejemplos que están ahí, pero lo oficial
es lo que dice el currículum, y lo que dice el currículum son los estándares. Y si queremos desagregar los estándares, podemos desmenuzar desempeños que están ahí y no tomar esos confusísimos y enormes desempeños que están en la programación curricular. A ver, hay algunas otras preguntas. ¿Por qué no optar por el enfoque multidisciplinario? No lo sé, o sea, el currículum ha optado por un enfoque multidisciplinario. El hecho de enumerar 31 competencias no quiere decir que no, lo que dice es que las competencias no se desarrollan de manera autónoma unas de otras, sino que se desarrollan combinándolas. Que las competencias no se desarrollan aprendiendo contenidos, sino enfrentando retos, enfrentando problemas reales y complejos y poniendo en juego todas nuestras competencias en ese proceso. Es decir, que la planificación es mensual y no anual. No, la planificación anual es solamente de qué competencias evaluar. La planificación del mediano y del corto plazo es la planificación de los proyectos o la planificación de las experiencias o de la planificación de las actividades. Pero esa planificación yo no la puedo hacer de anticipado, porque los chicos tienen que escoger el tema de su interés y eso va a ir ocurriendo poco a poco. Entonces, yo sí tengo las competencias que quiero evaluar, pero los temas sobre los cuales vamos a diseñar una actividad o una experiencia o un proyecto, los van a ir proponiendo en el camino los estudiantes. No puedo tener los temas de antemano. Si para planificar, dice Mariluz, conocer el interés de los estudiantes, ¿cómo damos prioridad al interés si se trabaja en un salón promedio de 20 estudiantes por aula? Si cada uno da su interés. ¿Cómo hacer ese milagro? Lo he hecho en talleres con profesores y ellos lo han hecho con sus alumnos en el aula. Primer paso, estoy pensando en la presencialidad. En la distancia esto no se puede, obviamente, pero si estuviéramos en el aula presencial, luego les propondré cómo hacerlo a la distancia. Pero si estuviéramos en el aula presencial con 20 estudiantes, como dice Mariluz, le pedimos a cada estudiante que anote en una hojita todos los temas sobre los cuales le interesaría trabajar las próximas 2 semanas. Vamos a suponer que vamos a diseñar un proyecto de 2 semanas o una experiencia más corta de una sola semana. Los chicos todos escriben todos los temas que les interesan. Luego formamos equipos y cada equipo le encomendamos la siguiente tarea. Ustedes van a escoger entre todos los temas propuestos por sus compañeros, van a escoger entre todos los temas propuestos por sus compañeros, ustedes van a escoger un tema en el grupo y lo van a presentar. Pero no solamente es decir, este es el tema que hemos escogido, sino es convencer a todos los demás de que ese es el tema que hay que trabajar en el proyecto o en la experiencia. Una vez que todos han presentado y han quedado escritos en la pizarra los temas, les decimos lo siguiente. Primero, ahora le van a dar una segunda mirada a todos los temas y nos van a decir a los demás si su tema incluye a los otros y debería quedarse porque todos están reunidos en su tema. No cuál tema es el mejor, sino cuál tema incluye a todos los demás y por qué. Si algún grupo considera que es verdad que su tema ya está incluido en otro, el grupo se acerca y retira su propuesta porque ya está incluida en otro. Yo no la voy a retirar, ninguna otra persona la va a retirar. Y eso continúa dando vueltas y de repente a veces quedan 2 temas o 3 temas en la pizarra que no se logran poner de acuerdo cuál incluye a los demás.
Porque de repente, efectivamente, no hay ninguno que incluya a los otros. En ese caso, el docente propone y dice, miren, yo les propongo este tema, que no es ninguno de los tres, pero que los incluye a los tres. ¿Qué les parece? Porque la idea no es que se elija por votación el tema, porque el gran problema es que eso terminaría siendo la dictadura de la mayoría y la minoría nos va a boicotear todo el trabajo, porque todo el tiempo que dure ese proyecto van a estar diciendo, no es nuestro tema, no es el que nosotros queríamos. El tema tiene que ser elegido por consenso. El tema no puede ser elegido por mayoría. La democracia no es la dictadura de la mayoría. La democracia es que en las decisiones se incluyan los intereses de todos. Que todos nos sintamos representados en las decisiones. Si no, no hay democracia. Bueno, finalmente esa es la manera en que tenemos que lograr que de múltiples intereses quede un tema. En el nivel universitario es válido planificar desarrollo y evaluar con el enfoque de competencias y qué otras precisiones más deberían tomar en cuenta. En el nivel universitario hay otras características. Primero, que en el nivel básico de la educación básica desarrollemos las competencias básicas. En el nivel universitario, además de quizás profundizar algunas competencias básicas, se desarrollan competencias específicas de la carrera. Es otro rollo. ¿Cuál es el nuevo concepto de aprendizaje? No es un nuevo concepto, es el mismo que estamos utilizando, tan el mismo que hemos usado la taxonomía de Bloom. La diferencia es que el desarrollo de competencias permite alcanzar aprendizajes, pero si yo alcanzo aprendizajes, dependiendo del tipo de aprendizaje del que se trata, puedo no desarrollar competencias. Veíamos dos videitos la semana pasada, el del perro que ha sido amaestrado y repite a la perfección todo lo que le enseñaron, pero no ha desarrollado ninguna competencia, porque desarrollar competencias implica que se analice un problema, se enfrente un problema sobre el cual no se sabía, un problema nuevo, un problema desconocido, y que para resolver el problema empieza todo un proceso de evaluar la situación que se debe enfrentar, analizar las posibilidades que se tiene y las que hay en el entorno, recogerlas todas, combinarlas, formular una propuesta de solución al problema y finalmente ejecutar la solución propuesta y evaluar si funciona. Y si no, volver a empezar. Eso es desarrollar competencias. Se puede aprender muchas cosas sin hacer eso, sin tener que hacer eso. Y de hecho así es como nosotros hemos aprendido la mayor parte de las cosas que hemos aprendido en la escuela, no las que hemos aprendido fuera, porque fuera solemos enfrentar problemas desconocidos. Al contrario, difícilmente aplicamos en la realidad y en el mundo y en la vida las cosas que aprendimos en la escuela. Por esa razón hemos olvidado la mayor parte de esas cosas, porque la vida real no tiene relación con ellas. Hacer uso de la democracia, que es válido la técnica de lluvia de ideas, desarrollar competencias, es pensar divergentemente, totalmente de acuerdo. No vamos a evaluar la calidad de los productos, sino el nivel de la competencia que cada estudiante ha demostrado. Eso es lo que se evalúa en el nuevo currículum. No se evalúa si los productos están bien o están bien hechos, se evalúa el nivel de competencia que los estudiantes están demostrando. Por favor, si pueden apagar los micrófonos, que se está cruzando la conversación y todo. Gracias. Bien, esto si fuera en la presencialidad. Esto no se puede hacer en la distancia por varias razones. ¿Cómo hacerlo en la distancia? ¿Cómo diseñar y desarrollar competencias en la distancia a través de experiencias, proyectos o actividades que desarrollen competencias? Primero,
no se puede hacer con la manera como está organizada la escuela. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si logran ver la pizarra. ¿Sí? Bien, Sí, maestro. bien, gracias. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que esta es una escuela. En esta escuela existen varias aulas. Y a esta escuela vienen niños de diversas partes. No vienen niños de un solo lugar, vienen niños que confluyen en la escuela, cada uno vive con su familia, vive en su casa y se encuentran en el patio de la escuela y desde allí son organizados en salones diferentes. Y llegan cada niño a su salón y se juntan con otros niños que han venido de otra parte de la comunidad, de la ciudad, de donde quieran, pero que no viven necesariamente cerca. Pueden vivir lejos, pueden vivir cerca, pueden vivir en lugares muy cercanos o en lugares muy lejanos entre sí. Pero dentro de la escuela se reúnen y ya no importa de dónde vienen, porque las siguientes 5 o 6 horas van a estar juntos en su aula. En el caso del inicial y la primaria, les vamos a encomendar a un profesor que esté con ellos trabajando esas 5 o 6 horas diarias. En el caso de la secundaria es un poco más complejo, porque si bien los chicos se van a dividir en aulas, los profesores van a ir pasando por todas las aulas. Y dependiendo cuántos profesores haya, porque puede ser que tengan un profesor encargado de cada área, y en ese caso tienen 11 profesores, este tiempo de estar en las aulas se convertirá en ver pasar a 11 profesores. Ese es el modelo de la escuela presencial. Así funciona, así se organiza. En la distancia hemos querido replicar esta organización. A un profesor en la primaria y la inicial le hemos encomendado un aula y le hemos dicho a estos 20 niños que no sabemos si viven cerca o lejos de la escuela, son 20 niños que tú tienes que acompañar. Un docente en primaria o en secundaria. No importa si viven cerca, si viven lejos, pero tú tienes que hacerte cargo de ellos y ellos, primero, eh, difícilmente tendrán internet en su familia, difícilmente tendrán un teléfono propio o una tablet propia, así que el teléfono que utilices y a través del cual te has comunicado, sea por WhatsApp o sea por llamadas, es el teléfono del papá o de la mamá, que no siempre está en casa y que a veces simplemente no hay manera de comunicarse con los chicos. Probablemente el mayor de los problemas que hemos tenido los docentes durante el 2020 ha sido tratar de conectarnos con nuestros estudiantes, más en las zonas rurales que en las zonas urbanas. En el caso de la secundaria, es verdad que si sacamos un ratio a cada docente de secundaria, le tocarían 4 o 5 alumnos, pero resulta que hay tantas áreas que hacen necesario que haya muchos más docentes de los que hay en la primaria y de los que hay en la inicial. En la primaria, qué maravilla sería que un docente tuviera que atender a 5 o 6 niños. No, no. 20 ya es un número más o menos promedio y a veces están por encima de ese número. Bueno, este es el modelo en el que ha funcionado la escuela en la presencialidad. Este modelo no puede funcionar ni ha funcionado el año pasado y probablemente no funcione en todo este año. Ayer salía en el periódico que están vacunándose en el Perú a un promedio de 20,000 personas por día. Si esa cifra continúa, llegará el fin de año
Y evidentemente no estaremos vacunados todos, porque 30 millones entre 20.000 diarios son 1.500 días para una dosis de la vacuna. Y si se va a aplicar 2 dosis de la vacuna a los 30 millones, son 3.000 días, es decir, casi 9 años. Esperemos que haya cambios radicales en la estrategia, pero lo que sí podemos estar seguros es que la vacunación no va a poder llegar antes del segundo semestre. Es decir, el año entero será un año de educación a la distancia. Otra vez, tal cual lo fue el 2020. ¿Qué estoy dibujando? Lo que estoy dibujando es que ya no hay escuela y los niños están en su casa. Estos circulitos son las casas de los niños. Los niños ya no van en todo este año, no van a ir a la escuela, ¿no? Por eso estas flechitas desaparecen. No se van a mover de su casa y lo que encontramos en sus casas es lo siguiente. En cada hogar, especialmente en la zona rural, hay 2 o 3 niños y normalmente se juntan con el primito, el sobrinito o el vecinito y arman un grupo que puede llegar a tener 6 niños. Aunque de la misma familia sean 3, hay 5 o 6 niños que están todo el tiempo juntos. Y eso en cada familia. En cada familia más o menos ocurre lo mismo, salvo en aquellas casas en las que no vive nadie o viven ancianos. Pero allí donde hay niños nunca está uno solito, en la zona rural. En la ciudad es más frecuente encontrar niños solos, pero en el campo no. Además están correteando juntos, están pasteando en las ovejitas juntos, están recorriendo la comunidad juntos. No se alejan mucho de casa porque hay miedo al contagio, pero están juntos todo el día. Bueno, el problema es que a la hora de empezar a trabajar lo escolar, les pedimos que se separen, aunque están juntos la mayor parte del día, al momento de trabajar sus cosas escolares, se separan. Y no solo se separan, sino que se separan y cada uno es atendido por un profesor diferente. O sea, si bien son un grupo todo el día, a la hora de la escolaridad son 5 personas que cada uno tiene que reportar a un profesor diferente, establecer contacto y algunos simplemente no logran establecer contacto nunca con el profesor. Lo que creo que tendría que ocurrir este año es que el profesor es el que establezca contacto, ya no con un aula, porque no van a haber aulas, sino con una familia. Esta mañana tenía una reunión con los especialistas de la UGEL Huancazancos de Ayacucho. En la UGEL Huancazancos tienen 2.300 estudiantes y 230 profesores, más o menos. Lo cual quiere decir que hay un profesor por cada 10 niños. Si en cada familia hay entre 3 y 5 o 6 niños, quiere decir que un profesor podría atender a 2 o a 3, máximo 4 familias. Y con un grupo familiar ya es más fácil el trabajo, porque este grupo familiar sería un equipo de trabajo y implementarían su propio proyecto y yo, profesor, no voy a enseñarles nada. Ellos van a trabajar juntos en torno a su proyecto. Y yo voy a atender a esta familia y a esta porque viven medianamente cerca o me resulta fácil en el caso de que no funcione el teléfono, no hay forma de comunicarme con ellos, me resulta fácil desplazarme hasta allí. Como no les voy a enseñar, sino que ellos van a trabajar en su propio proyecto, yo no necesito estar todo el tiempo conectado con cada uno de los 5 niños. Bastará que me conecte con uno que sea el niño coordinador, que probablemente sea el hermano mayor de esa casa. Bastará que me contacte con él y que vea cómo están avanzando, qué tanto están avanzando. Esta es una manera distinta de organizar la escuela, por supuesto. Más bien, de organizar el servicio educativo, porque escuela no va a haber. Lo que va a haber es servicio educativo y tendríamos que pensar en maneras diferentes de organizar ese servicio.
Dicen que tendría que haber coordinación entre el Minedu, DREL y UGEL para que llegue el mensaje tal como es. Sí, pues, eso es verdad, pero no ha habido coordinaciones. Es decir, el ministerio no ha hecho las coordinaciones que se hacían en el pasado para garantizarse que todos dentro del sistema hablen el mismo lenguaje, ni siquiera hayan leído el mismo currículum, que ese es el otro gran problema. Bien, entonces, lo que decíamos. Hay que pensar una manera distinta de organizar a los estudiantes y a los docentes. Pretender replicar el aula presencial en la virtualidad para poder realizar proyectos es imposible. Es mucho más fácil que cada grupo familia de estudiantes proponga su tema y que el profesor desde ese tema a cada grupo familia le proponga un proyecto teniendo en cuenta que él ya programó las competencias que quiere evaluar. Entonces yo atiendo a 3 familias, voy a pedirles que me propongan un tema, yo quiero evaluar las mismas competencias en los niños de las 3 familias, así que a cada familia le propondré un proyecto para evaluar las competencias de esos niños, pero a partir del tema que ellos estén trabajando o quieran trabajar. Cada grupo de estudiantes asumirá y será acompañado en su propio proyecto. Cada grupo investiga lo que necesita y elaborará sus productos. El docente, igual que en la presencialidad, acompañará, pero no enseñará. Y no se evaluará tampoco la calidad de los productos, sino el nivel de competencia que cada estudiante ha demostrado. Eso es lo que se podría hacer en la distancia para el desarrollo de las competencias. Y me dirán ustedes, ¿y aprendo en casa? Y lo que podríamos decir respecto a la iniciativa de Aprendo en Casa es que lo positivo es que fue una respuesta inmediata frente a una situación que no se había previsto. Lo negativo es que no desarrolla competencias. Presenta información, puede ser información de mucha calidad, pero lo que hace es desarrollar más contenidos. Y si vemos las actividades complementarias que han sido tomadas de los cuadernos de trabajo, tampoco son actividades pensadas en desarrollar competencias. Son actividades para profundizar en los contenidos. Y ustedes me dirán, pero esos cuadernos de trabajo vienen del ministerio y se elaboraron por el ministerio, efectivamente, el año 2015, que fue la última vez que se licitaron materiales educativos, un año antes de que el currículum, el CNB, estuviera en vigencia. Entonces, obviamente, no son actividades pensadas para desarrollar competencias, sino para desarrollar contenidos. Hasta aquí. Y ahora sí ya podemos entrar de lleno a la evaluación, si es que tenemos todo el panorama medianamente claro. Una cosa que es importante tener en cuenta es que lo que voy a decir está en el capítulo 7 del Currículum Nacional, en las orientaciones para la evaluación formativa de las competencias. Nada de lo que voy a decir es invento mío o interpretación mía. Voy a leer exactamente lo que dice el Currículum Nacional de la educación básica, no lo que a algún funcionario se le ocurrió decir después de eso. No, no. Al contrario, la actividad que van a tener que realizar ustedes en el curso va a implicar contrastar esto, lo que el currículum dice sobre la evaluación formativa, con la resolución viceministerial 193. En este momento existen 4 distintas versiones de qué evaluar, de cómo evaluar las competencias. Una es el currículum nacional. Otra fue
porque fue derogada con la 193, la resolución 094 del año pasado. Luego la resolución 193, también del año pasado. Y la cuarta, perdón, es el mismo CIAGI. Y pongo que es una cuarta, no hay una resolución ni viceministerial ni ministerial detrás del CIAGI, es simplemente una plataforma en que se colocan los resultados de la evaluación, pero desgraciadamente, si se han dado cuenta, especialmente los directores, no calza con la nota técnica de evaluación que está en la resolución viceministerial, pero tampoco calza con el currículum nacional. El gran problema es que la 193, la 094, el CIAGIE no coinciden plenamente con lo que se propone en el currículum nacional. Y a los docentes les queda el problema. ¿A cuál le hacemos caso? ¿Le hacemos caso al currículum? ¿Le hacemos caso a la norma técnica de evaluación? ¿Le hacemos caso al CIAGIE? Hay un viejo principio de la administración pública que dice: si te encuentras frente a normas que se contradicen entre sí y no sabes a cuál hacerle caso, hazle caso a la de mayor jerarquía. Y aquí la de mayor jerarquía claramente es el currículum nacional. Si lo que se propone en las normas técnicas, sea una o sea la otra, y en el CIAGIE no concuerdan con lo que se propone en el currículum nacional, esas normas técnicas no tienen valor legal. Simplemente. O sea, a nadie le podrían decir: no estás acatando la resolución viceministerial 193, si la persona dice: no, estoy acatando el currículum, que es una norma de mayor jerarquía. Las diferencias entre la norma técnica de evaluación y el currículum las van a encontrar ustedes. No las voy a ir diciendo por aquí en algún momento, así a la rapidita, pero sí me interesa que las puedan leer y las puedan descubrir con sus propios ojos. Es parte del desarrollo de las competencias de los docentes a las que se refería Norma hace un momento. Leer, comparar y analizar críticamente son competencias que tenemos que desarrollar nosotros mismos. RC dice: en CIAGIE se procesa las calificaciones y no los niveles. Exacto, estoy totalmente de acuerdo contigo, RC, pero lo que el currículum nos dice no tiene nada que ver con las calificaciones, sino con el desarrollo de las competencias. Y hacia allí vamos. ¿Qué dice el currículum respecto a la evaluación? Insisto, voy a ampliar las afirmaciones que están aquí dentro. En el capítulo 7 del currículum nacional, lo primero que dice es que el enfoque que sustenta el currículum nacional es el enfoque formativo. En ninguna parte de este documento se hace referencia a un enfoque distinto, como sí en las normas técnicas de evaluación, que se hace referencia a un enfoque sumativo que se adiciona al enfoque formativo. Desde este enfoque, dice el currículum, la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje. Una evaluación formativa enfocada en competencias, no en contenidos, no en otra cosa, no en capacidades, sino en competencias, busca en diversos tramos del proceso tres cosas. Primero, valorar, eso es calificar, valorar el desempeño de los estudiantes al resolver situaciones o problemas que signifiquen retos genuinos para ellos y que les permitan poner en juego, integrar y combinar diversas capacidades. Es decir, desde un enfoque formativo no se evalúan las capacidades una por una, se evalúan las competencias que implican no solamente poner en juego y combinar diversas capacidades, sino hacerlo al resolver situaciones o problemas que significan retos genuinos.
Cuando le ponemos a los estudiantes una tarea cualquiera o una actividad cualquiera y no la resolución de un reto o un problema genuino de su interés, no estamos evaluando sus competencias. Para evaluar sus competencias tenemos que hacerlo en esta situación. Identificar el nivel actual en que se encuentran los estudiantes respecto de las competencias, con el fin de ayudarles a avanzar hacia niveles más altos. Y tercero, crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una competencia. Esto antes que verificar la adquisición aislada de contenidos o habilidades o distinguir entre los que aprueban y no aprueban. En el enfoque formativo no hay ni aprobación ni desaprobación. Es algo que es realmente novedoso e interesante del currículum nacional y que en las notas técnicas se ha tergiversado. En el currículum se plantea claramente, la evaluación no es para aprobar o desaprobar. La evaluación es para medir en qué nivel están los estudiantes respecto a las competencias y ayudarles a avanzar hacia el siguiente nivel o hacia un nivel más avanzado. Lo otro que dice el currículum es esto. ¿Qué es lo que se evalúa? Desde un enfoque formativo se evalúan las competencias. No se evalúan contenidos, no se evalúan conocimientos, no se evalúan los aprendizajes, no se evalúan las capacidades, no se evalúan los desempeños, no se evalúan las evidencias, se evalúan solo las competencias. Todo lo demás es invento de alguien, pero no está en el currículum. En ninguna parte del currículum dice que hay que evaluar cosas distintas a las competencias. Es decir, los niveles cada vez más complejos de uso pertinente y combinado de las capacidades, tomando como referente los estándares de aprendizaje, porque los estándares describen el desarrollo de una competencia y definen qué se espera logren todos los estudiantes al finalizar un ciclo de educación básica. Aquí dos cosas que es importante. El único referente para evaluar son los estándares, no los desempeños. Ahora, que las personas, unas medimos más, otras medimos menos, es otra cosa. Y es lo mismo que dice el currículum. La evaluación se hace con los mismos estándares para saber dónde está cada niño realmente, hasta dónde llegó y cuánto le falta. No para aprobar o desaprobar. Para eso no es el currículum. Y los estándares son lo esperado para un nivel, no lo obligatorio para un nivel. Los estándares son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la ecuación básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de los estudiantes. No es la secuencia que sigue todo estudiante. Algunos puede ser que brinquen o puede ser que se estanquen, que progresan en una competencia. Estas descripciones son holísticas porque hacen referencia de manera articulada a las capacidades que se ponen en acción al resolver o enfrentar situaciones auténticas. Estas descripciones, los estándares, definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los estudiantes al finalizar los ciclos de la educación básica. No obstante, es sabido que en un mismo grado escolar se observa una diversidad de niveles de aprendizaje, como lo han evidenciado las pruebas nacionales e internacionales, y que muchos estudiantes no logran el estándar definido. Por ello, los estándares sirven para identificar cuán cerca o lejos se encuentra el estudiante en relación con lo que se espera logre al final de cada ciclo, respecto de una determinada competencia. En ese sentido, los estándares tienen por propósito ser los referentes para la evaluación de los aprendizajes, tanto a nivel de aula como a nivel de sistema. Evaluaciones muestrales, nacionales, censales.
Eso es lo que dice el currículum respecto a la evaluación. Por favor, ese micrófono, si podría cerrarse, lo agradecería muchísimo. Hernán, tu micrófono está abierto. Ya lo cerré. En el mismo currículum se utiliza esta imagen para representar los estándares. Esta rojita es una misma competencia, pero esta competencia tiene... Hernán, por favor, cuida que tu micrófono quede cerrado. Gracias. Esta competencia tiene 7 niveles, más por si acaso un nivel destacado. Esto se cumple en todas las competencias, salvo en la de gestión a proyectos económicos y de proyectos económicos y de desarrollo social. Para las demás competencias tiene 7 niveles. Para esa tiene solo 3. Un nivel 1, un nivel 2 y un nivel destacado. Ignoro la razón por la que no sacaron más niveles. Supongo que era porque dijeron que esto solamente se hacía en la secundaria, cuando hay muchas escuelas primarias que desarrollan proyectos económicos y de gestión. Pero bueno, no vamos a plantear más sobre el asunto. La idea es esta. Cada nivel es un escalón de la competencia. Es un escalón que el estudiante no podía alcanzar antes y que ahora alcanzó. En cada nuevo escalón la persona puede hacer cosas que antes no podía hacer. Eso significa pasar de un nivel a otro. Los desempeños, es lo que la persona puede hacer, son diferentes en cada nivel, pero la competencia es la misma, pero a diferentes niveles de desarrollo. ¿Cómo se evalúan las competencias? ¿De qué manera se evalúan las competencias? Dice Pedro. Vamos ahí, porque lo que dice el currículum es lo siguiente. Primero, permítanme salir de esta presentación, voy a otra para poder leer lo que dice el currículum respecto a cómo se evalúan las competencias, cómo se hace para evaluar las competencias. Esto es lo que el currículum dice. Un instante, por favor. Acá está. Ah, no, esta es la primera versión sin el formato. Bueno, no, me van a odiar si esperan. Lo buscaré. Porque si no, RC, que nunca me dijo su nombre, se va a enojar. Porque no voy al documento. Y porque cree que me estoy inventando lo que el documento dice. Y no me lo estoy inventando. Eso es lo que el documento dice. Bien, estamos en el capítulo 7, entonces, del Currículum Nacional. Y lo que el capítulo 7 dice respecto a la evaluación me parece muy interesante. Aquí va. Primero voy a ampliar esto y ampliar un poco más para poderlo leer. ¿Qué hacer para evaluar las competencias? ¿Qué es lo que nos dice el documento? Para que se evalúa
¿Cómo se evalúa? En el para qué se evalúa, lo claro y lo importante de esta página es que no se evalúa para decidir quién aprueba o quién desaprueba. Eso está clarísimo en el documento. De hecho, me parece que en agosto del 2016 alguien puso en el Facebook una noticia de que en Finlandia los niños ya no aprobarán de grado, desaprobarán. Y yo le dije, en el Perú, desde mayo, desde que se aprueba el nuevo currículum, ya dice eso. O sea, no es que Finlandia descubrió la pólvora. En el Perú, eso es lo que dice el currículum. ¿Cómo se evalúa las competencias? Para llevar a cabo este proceso en el aula por parte de los profesores se brindan las siguientes orientaciones. Primero, comprender la competencia por evaluar. Si no comprendemos la competencia que queremos evaluar, y eso es más que su título, es comprender sus significados, sus definiciones, las capacidades, la progresión. Si no lo hacemos eso, no vamos a poder evaluar la competencia. Primera cosa. Segunda, analizar el estándar en el que se supone que los alumnos debieran estar en ese momento. Consiste en leer el nivel del estándar esperado y compararlo con la descripción del nivel anterior y posterior. De esta comparación podemos identificar con más claridad las diferencias de la exigencia de este nivel. De cada nivel, perdón. Esta información permitirá comprender en qué nivel se puede encontrar cada estudiante con respecto de las competencias y tenerlo como referente al momento de evaluarlo. Este proceso se puede enriquecer con la revisión de ejemplos de producciones realizadas por los estudiantes que evidencien el nivel esperado de la competencia. Listo. Ahora sí, vamos a lo nuestro. ¿Qué ocurriría si es que se evalúa no una, sino 31 competencias? Ocurriría esto. Imagínense que cada competencia es una línea de color y que aquí están todos los niveles, los 7 niveles en la educación básica, porque lo que quiere decir esto es que después va a poder seguir desarrollando esas competencias. Y lo que decíamos antes, en la universidad se van a seguir desarrollando las competencias básicas, algunas más, algunas menos, pero además se van a desarrollar algunas competencias específicas de la carrera. En el currículum se insiste que hay que decidir en qué nivel del estándar se encuentra el estudiante. Pero no solo decidir en qué nivel está el estudiante, sino si está en inicio, si está en proceso, si ha logrado o si ha logrado de manera destacada ese nivel. Maestro, más volumen, ya, hablaré más fuerte. ¿En qué casos se evalúan desempeños? Nunca, los desempeños no se evalúan. Lo único que se evalúa son las competencias. ¿Cuándo se usan los desempeños para evaluar? Nunca. Lo que se evalúa, no, sí se usan, mentira, estoy fastidiando. Lo que se evalúa son las competencias. Lo que los niños hagan es lo que nos va a permitir decidir en qué nivel se encuentran. En la nota técnica se olvidaron de los estándares y solamente nos dijeron la evaluación consiste en decidir si tiene C, B, A o AD. Si está en inicio, en proceso, ha logrado o ha logrado de manera destacada. Y mi gran pregunta es, si está en inicio, ¿de qué nivel? Porque estar en el inicio del nivel 7 no es lo mismo que estar en el inicio del nivel 6, ni es lo mismo de estar en el inicio del nivel 5. Haber logrado el nivel 4 no es lo mismo que haber logrado el nivel 5. En el caso de los profesores de primaria, ellos saben muy bien que un chico que acaba de terminar la inicial llega a primer grado y de repente no está en nivel 3, de repente está en proceso del nivel 2 aún, o está por lograr el nivel 2, pero aún no está en el nivel 3. O cuando pasa de segundo grado a tercero de primaria, no está en el nivel 4, está a veces por lograr el nivel 3, pero no ha logrado aún el nivel 3. El caso más patético es el caso de las competencias de inglés. Como en la primaria pública no hay inglés, no se trabaja esas competencias, los chicos que llegan a la secundaria no llegan en el nivel 6C, ni en el nivel 5 logrado.
llegan en el nivel 3 o en el nivel 2 a veces. Primera cosa. Segunda, las competencias se desarrollan a lo largo de toda la vida, no se alcanzan de una vez y para siempre. ¿Y la evaluación en qué consiste? En contrastar lo que producen los estudiantes, sus desempeños y los productos de esos desempeños, porque los desempeños no son en ellos mismos un producto que me dé evidencia de lo que el estudiante sabe hacer. Bueno, contrastamos sus desempeños, en plural, desempeños, porque no me basta uno para decir en qué nivel está. Yo necesito tener varios productos de los estudiantes para poder decidir luego en qué nivel está. Y cuando yo decida en qué nivel está, recién podré decir, he evaluado, he tomado lo que este estudiante ha producido y lo que este estudiante me dice es que está, o más bien lo que este estudiante ha producido me dice que él se encuentra en este nivel. Pero teniendo en cuenta que es muy diferente decir logró el nivel 7 a decir logró el nivel 6. No es lo mismo. Decir está en proceso del nivel 5 que decir está en proceso del nivel 3 o está en proceso del nivel 2. De esto, la nota técnica de evaluación 193 no dice nada. Es decir, se olvidó de que existen estándares y se olvidó de que los estándares son el referente y los criterios de evaluación, que no tenemos que crear otros criterios de evaluación y que la evaluación no solo consiste en decir A, B, C. La evaluación consiste en decir en qué nivel y qué tanto avanzado en ese nivel, porque la evaluación consiste en decidir cuán lejos está de haber logrado el nivel que se esperaría para ese ciclo y cuán lejos está del nivel del ciclo anterior. Esto es lo que dice el currículum respecto a la evaluación y que la norma técnica lo obvió simplemente. Para decidir en qué nivel está el estudiante, tomo sus productos, varios productos, porque uno solito no permite decir en qué nivel de la competencia está. Tomo varios productos, los analizo, los comparo con el estándar, es lo que me dice el currículum, y decido en qué nivel está. Sean productos presenciales o virtuales. ¿Qué instrumentos necesito para evaluar? Básicamente necesito las producciones de los estudiantes, sean presenciales o sean virtuales, sean físicas o sean virtuales, y necesito el estándar. Si tenemos que elaborar una rúbrica, esa se llama estándar, es la rúbrica, porque voy a contrastar los productos con esa rúbrica para decir en qué nivel está. No necesito otra rúbrica u otras rúbricas ni otros instrumentos. Lo único que tengo que hacer es decidir en qué nivel se encuentra el estudiante de la competencia. ¿Cómo lo logro? Analizo sus productos y decido en qué nivel se encuentra comparando lo que el estudiante ha producido con el estándar. En eso consiste la evaluación. No consiste en otra cosa, no es poner notas, no es calificar, es simplemente decidir en qué nivel se encuentran los estudiantes. Pregunta del Facebook, entonces, ¿por qué en el registro auxiliar nos piden los desempeños evaluados? Dios santo, ¿a quién se le ocurre eso? No lo sé. Pero quien planteó esa exigencia no leyó el currículum claramente. Porque en ninguna parte del currículum se dice cuáles son los desempeños, ni qué calificación tienen que tener, ni que hay que evaluar los desempeños. Por favor, he leído 3 veces la misma afirmación en el currículum. Lo único que se evalúa son las competencias. Para analizar las evidencias se usan los estándares. Por supuesto, es la única forma que tengo de analizar las evidencias.
para poder saber en qué nivel está el niño, que es lo que a mí me interesa evaluar. Yo no voy a evaluar las evidencias, yo voy a usar las evidencias para contrastarlas con el estándar y decidir en qué nivel se encuentra. ¿Se debería trabajar en secundaria como se hace en inicial en términos de la evaluación? Sí, porque no hay una evaluación distinta para inicial que para secundaria o para primaria. ¿Qué instrumentos usar para una evaluación diagnóstica? Los únicos instrumentos que podemos usar son los productos de los estudiantes, porque el nivel que alcanzó de la competencia se expresa a través de lo que ellos producen para enfrentar situaciones retadoras, bla, bla, bla. O sea, lo que ellos producen frente a situaciones retadoras y el estándar. Comparamos ambas cosas y decidimos en qué nivel está. Por eso decía hace un momento, es absurdo totalmente decir que tenemos que hacer una evaluación diagnóstica en 2 semanas de las 31 competencias de todos los estudiantes. O sea, es imposible. Si para evaluar cada competencia lo que tengo es que plantearle al estudiante varias, no una, varias situaciones retadoras, complejas, recoger sus productos, y luego analizarlos para saber en qué nivel está de esa competencia y así con 31 competencias de 20 niños. No se puede hacer un diagnóstico en 2 semanas, ni en 3, ni en 4. El diagnóstico me va a tomar todo el año. ¿Para qué sirven los desempeños? Los que están en la programación curricular. Para nada. Desgraciadamente. Es decir, no tiene ninguna utilidad. Los únicos desempeños que tienen utilidad son los que están en el estándar y que podríamos desmenuzar si quieren. ¿Para qué? Para saber cuántos de esos desempeños que están en el estándar más o menos ha conseguido demostrarnos este estudiante y poder decidir está en este nivel, pero está en inicio de este nivel, está en proceso de este nivel, ha logrado este nivel o lo ha logrado de manera destacada. Pero los desempeños que están en la programación curricular no los necesitamos para nada, porque no se van a evaluar, se evalúa la competencia. Ahora sí, nos quedan 10 minutos para todas sus preguntas. Espero que haya muchas más que las que están en el chat. Y si no, a ver. ¿Cómo se denominaría lo que el docente realiza cada sesión de aprendizaje con respecto a sus evidencias de aprendizaje de cada estudiante? El docente realiza, que recoger las evidencias. A eso se refiere, no sé, Janet, si es eso, es recoger evidencias. ¿Qué cosas son las evidencias? Son las pruebas de que el estudiante alcanzó o no alcanzó algún nivel de desarrollo. Algunos de sus productos en sí mismos son evidencias. Una evidencia tiene 3 características importantes para que me sirva de evidencia del nivel alcanzado por el estudiante. Primera, es individual. Los productos grupales no me sirven para determinar el nivel de competencia que alcanzó un niño, porque no sé cuál de los miembros del equipo hizo ese producto. Yo necesito evidencias individuales. Segundo, necesito evidencias tangibles, concretas. Si el niño lo que hizo fue intervenir oralmente, esa su intervención oral, para que me sirva de evidencia, la voy a tener que grabar. En ese sentido, la virtualidad tiene una ventaja enorme. Podemos guardar evidencias tangibles siempre. Sean filmadas, sean fotografiadas, sean escritas, siempre podemos guardar evidencias. Y lo otro es que sean guardables. Porque una sola evidencia no me sirve para determinar el nivel logrado por los estudiantes. Necesito varias evidencias, lo cual implica que cuando recoja una, la guardo en el portafolio del estudiante.
Cuando recoja otra, la guardo en el portafolio del estudiante. Y eso me permitirá luego sacarlas, analizarlas y determinar a qué nivel de la competencia llegó el estudiante. ¿Podemos graduar las habilidades macro que se encuentran en los estándares? No, porque la competencia se logra en un periodo largo de 2 o 3 años. No se logra en periodos cortos. Es decir, y de repente el estudiante primero hace unos que otros. Es decir, ¿cómo decimos que estos desempeños del estándar corresponden al tal grado y los otros a tal otro grado? No, el estándar es uno solo. Porque además, de repente, un niño que está en cuarto grado de primaria, perdón, en tercer grado de primaria, al segundo bimestre ya logró el nivel 3, perdón, el nivel 4. Si nosotros graduamos, no estamos permitiendo que cada niño vaya a su propio ritmo. Además, estamos decidiendo nosotros, y no el currículum, que esto tiene que ser logrado por el niño en un solo grado. Cuando las competencias no se alcanza un nivel y otro en un año, se alcanzan en 2 o en 3 años. Entonces, ¿solo se evalúan las competencias? Sí. Eso es lo que dice el currículum. Cualquier otra cosa se la inventó alguien, pero no es lo que el currículum dice. A partir de los estándares de aprendizaje, así es. Eso es lo que acabamos de leer. No se usan los desempeños para nada. O sea, evaluar las competencias significa tomar las evidencias, lo que ha producido el niño y contrastarlo con el estándar. El único referente, el único criterio preciso y común de evaluación, dice el currículum, es el estándar. Sí, Maestro Bretel, perdón. Adelante, Máxima. Adelante. Me va a costar mucho, decía, desaprender que estos desempeños ya no sirven para nada y que no se utilizan, no se sabe cuándo se utilizan. Pero acá en el currículum te dice que son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de la competencia. Correcto. E inclusive dice cuando esto está en proceso de alcanzar el nivel esperado. Así Entonces, es. el que se diga que no sirve, porque Depende hasta ahora lo que, al menos en la de cuál práctica es se estaba haciendo. máxima. Si son los desempeños que se extraen del estándar, como les mostré en el ejemplo de la competencia de aprende a aprender, es decir, he tomado el estándar y de ahí me he dado cuenta cuáles son los desempeños que están dentro de ese estándar. Si son esos, de acuerdo. Si son los desempeños que están en la programación curricular y que no salieron del estándar, sino que alguien se los inventó y le añadió contenidos y cosas, esos no son los los desempeños oficiales. Los desempeños oficiales son los que están en el currículum nacional. Entonces, ve a la fuente, ve al currículum. Si quieres, desagrega los desempeños que están en cada estándar. Y esos tenlos en cuenta, pero no vas a evaluar cada desempeño. Simplemente los vas a tener en cuenta para saber si el niño está en ese nivel o no. ¿Cómo lo vas a saber? Comparando las cosas que él ha producido con lo que el estándar dice, con los desempeños que están dentro del estándar, no con los desempeños que están en la programación curricular, que no son el estándar. Lo único contra lo cual vas a evaluar es contra el estándar. O sea, eso es lo que dice el currículum. Lo otro es lo que dice la norma técnica, que tampoco dice lo que estás tú diciendo, pero que algún especialista se inventó, que se evaluaban los desempeños y que hay que programar los desempeños. Eso no es lo que el currículum dice. Yo no sé de dónde salió ese currículum. Lo sacaron de debajo del escritorio, fue una adaptación desde lo que se hacía antes, tratando de compararlo, pero no es lo que dice el currículum.
En una sesión de aprendizaje, después del propósito, recomiendan especificar los criterios de... En una sesión de aprendizaje, por favor, no se puede evaluar las competencias. Para evaluar las competencias, una competencia en una sola sesión es imposible. Antes sí, porque antes hacíamos la sesión, inicio, proceso, cierre y evaluación. Porque la sesión tenía un tema que el alumno tenía que aprender. Y lo que hacíamos era presentarles el tema para motivarlos, desarrollar el tema y cerrar y luego evaluar a ver si se lo aprendió. Han transferido eso a las competencias, pero no encaja, porque las competencias no son ese tipo de aprendizaje. En el desarrollo de competencias no hay sesiones. Las sesiones sí se necesitaban para aprender contenidos, pero para desarrollar competencias y evaluar competencias se requieren procesos mucho más complejos que una sesión. Para lograr que una competencia sea puesta en práctica y varias sean puestas en acción, el estudiante tiene primero que hay que presentarle el problema. Tienen que analizar el problema. Tienen que evaluar el problema, analizar los recursos con los que cuentan, conseguir los recursos que no tienen, proponer una alternativa de solución, ejecutar la alternativa de solución, evaluar. Bueno, todo eso no se puede hacer en una sesión. Y ese es el único proceso válido para desarrollar competencias. Lo que se hacía antes no era desarrollar competencias. Entonces, para elaborar y desarrollar una experiencia de aprendizaje ya no es necesario tomar en cuenta los desempeños, ya no. Las competencias sí. Y eso significa conocer muy bien las competencias, pero no los desempeños, ni siquiera los estándares, porque no todos los niños están en el mismo nivel. Pueden estar unos en el nivel 6, otros en el nivel 5, otros en el nivel 4, otros en el nivel 7. Si yo solo voy a tomar el estándar para diseñar la experiencia o el proyecto, lo más probable es que excluya a algunos estudiantes. Los desempeños son los caminos para alcanzar el estándar. Los desempeños son lo que los estudiantes hacen, sí, porque la competencia no se puede evaluar en sí misma. Yo tengo que ver al estudiante haciendo algo para poder decir en qué nivel de la competencia se encuentra. Para poder evaluar la competencia, yo necesito que el estudiante haga. Pero lo que va a hacer en sí mismo tampoco me interesa lo que él produzca cuando hace. Eso es lo que voy a poder guardar como evidencia para luego contrastarlo con el estándar. Una fotografía podría ser una evidencia, pero no una evidencia de aprendizaje. Por supuesto que puede ser. Por ejemplo, vamos a suponer que el niño tenía que elaborar una maqueta. ¿Ya? El producto que él tenía que elaborar, una maqueta de 1 metro por 1 metro. Yo no puedo guardar la maqueta como evidencia, pero sí le puedo tomar una fotografía y guardar la fotografía de la maqueta como evidencia de la maqueta que el niño elaboró. Y el día que contraste esa maqueta y su fotografía, la evidencia, con lo que dice, más otras más, con lo que dice el estándar de la competencia diseña productos tecnológicos, podré decir en qué nivel está. O sea, una fotografía puede ser una evidencia del nivel de desarrollo de la competencia, no de la evidencia del aprendizaje, porque no vamos a evaluar aprendizajes, vamos a evaluar competencias. Y ya. Uy, saltó la liebre. Ahora sí, se volvieron preguntones. Genial. Doctor, entonces, en una sesión de aprendizaje ya no se deben considerar los desempeños. No hay sesiones de aprendizaje. Lo que hay son experiencias en las que van a poner en juego sus competencias.
En una sesión de 90 o 60 minutos es imposible hacer eso. ¿Qué me indican los desempeños? El desempeño es lo que el estudiante puede hacer. ¿Y dónde quedan los criterios? Son los estándares. No hay otros criterios. Los criterios son el estándar. Eso es lo que dice el currículum. Los estándares son los únicos criterios precisos y comunes para evaluar las competencias. O sea que los desempeños de grado no sirven. No sé quién se los inventó, honestamente, pero no está en el currículum. ¿Para qué se usan los criterios? Si los criterios son los estándares, se usan para evaluar. Si hay que inventar otros criterios, eso no dice el currículum. Los únicos criterios son los estándares. No hay que usar otros criterios ni inventar. Entonces, los desempeños no se modifican. Los que están en el currículum, en el estándar, no. Que los de la programación curricular pueden olvidarse, porque no son los desempeños del estándar. En el desempeño está la complejidad de la competencia. En todo caso, estaríamos hablando de la taxonomía de Bloom. Estaríamos hablando, si quisiéramos comparar competencias con la taxonomía de Bloom, en la adaptación hecha por Wartol Alexander y que les mostraba la semana pasada, diríamos que la competencia equivale a lo que ellos llaman crear. Esa es la competencia. ¿Cómo se denomina la planificación para el desarrollo de competencias? No hay planificación para el desarrollo de competencias. La planificación es para la evaluación de competencias. Yo no puedo planificar qué competencias va a desarrollar el estudiante hoy, ni mañana, ni el próximo mes. El estudiante va a desarrollar todas sus competencias cada vez que yo le ponga retos y problemas complejos, irreales y nuevos. Lo que sí puedo planificar es qué competencias voy a evaluar. Guadalupe pregunta, ¿de qué nos servirían las rúbricas? Para nada. La única rúbrica que necesitamos para evaluar competencias es el estándar, que es una rúbrica. La competencia que no se desarrolló totalmente el 2020 por la pandemia. Por supuesto, primero, las competencias no son las que se desarrollan, se van alcanzando niveles de la misma competencia. Es decir, si me vas a decir que el nivel que no se alcanzó se va a alcanzar en el 2021, por supuesto. Y hay estudiantes que van a alcanzar el mismo nivel en más tiempo y otros que van a alcanzarlo en menos tiempo. Es lo que el currículum decía. No nos angustiemos porque lo que tenía que alcanzar no hay nada obligatorio en el currículum, es esperable. Los niveles distintos no son obligatorios, no es que lo voy a jalar si no lo alcanza, no. Lo que dice el currículum es clarísimo, en un mismo grado podemos encontrar niños con diferentes niveles de desarrollo de sus competencias. No nos angustiemos, eso es la realidad y eso es lo normal. A los que no alcanzaron las competencias de aprendo en casa se dejó en blanco. Los estándares ya no están en el grado establecido. ¿Cómo estudiantes se nivelarán? No tiene que nivelarse. Primero, aprendo en casa no pretendía desarrollar competencias. Puede ser que lo pretendiera, pero estaba diseñado para desarrollar y transmitir información y conocimientos, no para desarrollar competencias. Así que he ahí un problema grave, porque el ministerio invirtió un montón de dinero y no garantizó el desarrollo de las competencias. Porque para desarrollar competencias es muy claro lo que dice el currículum. Se requiere que el estudiante sea enfrentado a problemas retadores que responden a su interés, que evalúe los problemas, que analice las habilidades, las capacidades, los conocimientos, los recursos que tiene a su disposición o que están en el medio, que puede utilizar para resolver el problema, como hizo el cuervo en el video. Diseñar la estrategia, ejecutarla, implementarla y evaluarla. Si no hace eso, no está desarrollando competencias.
Los estudiantes desarrollarán sus competencias a lo largo de toda la vida. Por eso no tenemos que angustiarnos de que se va a nivelar. No, siempre se va a nivelar. Siempre tendrá que pasar a un nivel superior. Pero no es que este nivel es obligatorio y todos tienen que alcanzar este nivel. No, eso es una muy mala interpretación de lo que está clarísimo en el currículum. Ahora que vamos a empezar nuevamente con Aprendo en Casa, ¿qué instrumentos de evaluación es la más pertinente para la evaluación de entrada? No hagan una evaluación de entrada, por favor. Las competencias no se pueden evaluar en una evaluación de entrada, porque no mido competencias cuando hago cuestionarios, no mido competencias. Para medir competencias tengo que plantearle a los estudiantes situaciones nuevas, retadoras, y que ellos desarrollen todo el proceso. Y recién sus productos los iré colectando y serán evidencias del nivel que alcanzó en esas competencias. Ya, eso me toma un año. La evaluación diagnóstica, la evaluación de entrada es igual a la evaluación de salida. No puedo hacer una evaluación de entrada, salvo que lo que evalúe sea si tiene o no tiene tal cual conocimiento. Si aprendió o no aprendió tal tema, si aprendió, desarrolló o no tal habilidad. Punto. Eso sí lo puede evaluar en una evaluación diagnóstica. Pero el currículum me dice, lo único que vale la pena evaluar son las competencias. Lo demás, olvídate. No importa qué funcionario te diga que tienes que hacer evaluación diagnóstica. Tu sustento para no hacerla es que en el currículum te dice cómo se hace la evaluación y no se puede hacer una evaluación diagnóstica de las competencias. Nos han señalado que existe todo un proceso de relación para elaborar los criterios de evaluación, es decir, relacionar. Exactamente, es lo que decía. La norma técnica 193 dice que los docentes deben elaborar los criterios. ¿Qué vale más y qué pesa más? La norma técnica 193 o el currículum que dice los criterios son los estándares. Es decir, los docentes no van a elaborar criterios de evaluación. Esos son los estándares. Maestro, buenas noches. No sé si me permite. Te permito, ¿cómo no? ¿Cómo te llamas? No creo que tu Hugo. nombre sea Master. Hugo, adelante. Hugo, maestro. Adelante. Maestro, yo escucho sus videos ya hace años y justamente uno de sus videos cuando habla usted acerca de los desempeños en torno a los contenidos, ¿no? Porque todo este problema me parece que se genera a partir de que los maestros venimos acostumbrados durante tanto tiempo a la cuestión de querer enseñar contenidos y estos contenidos tienen que estar dosificados y tienen que tener progresión. A tal punto que en años anteriores yo veía incluso que existía una ruta de la matemática. Así es. Entonces uno le tenía que enseñar primero al estudiante la adición, la sustracción, la multiplicación, la división y de forma progresiva hasta llegar de repente a diferentes contenidos. Entonces el maestro está acostumbrado a eso, ¿no? Inicia en marzo con un contenido temático y quiere terminar en diciembre con otro. Así es. Pero eso no está pues dentro del enfoque por competencias. Así es. Porque si mi estudiante desea aprender algunas temáticas, si se quiere llamar así, de geometría, lo tengo que desarrollar. A mí me ha resultado curioso, maestro, ver en un grupo de niños, por ejemplo, cuando llevaban robótica, ¿no? Niños de 12, 5, 12, 6 años, 14 años, todos en un aula, todos desarrollando las competencias, las habilidades en tema de manejo de robótica, hablando de sensores, ensamblaje, y es así como yo entiendo de repente el tema de la competencia, porque no necesita específicamente, algunos lo aprenderán mejor, otros tendrán menor nivel, pero es una temática que quizás les interesa, son actividades que generan en ellos bastante interés. Entonces, ahora de repente hay muchos comentarios, es una interpretación muy personal que hago, porque nos traen, igual que la ruta de la matemática, ahora nos han traído las PAEB,
Y eso viene con algunas pruebas regionales, ¿no? Que a veces ni siquiera tienen un piloto. Entonces, los maestros empeñados ¿en qué? En aprobar esos exámenes, que no sé si al final te medirán competencias, porque como usted lo ha dicho, yo no sé si un examen de 20, 30 preguntas te miden las competencias No se puede. que vayas a desarrollar, ¿no? No se puede, no se Pero puede. es un empeño no solamente a nivel del ministerio, sino a veces es un empeño a nivel regional que confunde a los maestros. Y creo que también habría que entender bien, y esto va a modo de pregunta, ¿no? O sea, tenemos directivos que dicen que los profesores tienen que preparar 2 o 3 sesiones por día. Entonces, si no preparan 2 o 3 sesiones por día, el maestro no hace nada. Entonces, esto también choca con el tema de que si uno hacía proyectos o uno se lanza a hacer experiencias de aprendizaje, ¿cómo es que se cumplen los horarios? Porque estamos también acostumbrados a trabajar mis 2 horitas de matemática, mis 2 horitas de comunicación, por ahí mi horita de formación religiosa, por ahí la horita de arte. O sea, estamos acostumbrados a distribuir así el horario en la semana. Entonces, el planteamiento que usted hace choca con todo el esquema que quizás estamos acostumbrados a trabajar, y muchas veces lo hacemos porque nos resulta más cómodo, no porque no entendamos el currículo, sino porque nos resulte más cómodo y porque los órganos intermedios, como es la UGEL o algunas personas, pues no nos exigen, ¿no? Pero nos orientan de ese modo. Entonces pretendemos cumplir en torno a los propios estándares que quizás ellos se han puesto, en los dominios que quizás nosotros los maestros debamos tener en torno al currículo. Entonces se ha generado una tremenda confusión que, si de hecho vemos los videos que usted tiene en el YouTube, pues deslinda un poco con todo lo que se hace comúnmente, y qué bien que en este curso que vamos llevando lo vaya aclarando de mejor modo. Gracias, maestro, por permitirme. A ti las gracias, Hugo. A ti las gracias. Comparto la preocupación de Mary. Mary Rojas dice: maestro, buenas noches. La verdad estoy confundida, pero tengo mucho trabajo para poder interpretar y contrastar su información. Efectivamente, estábamos acostumbrados, repito, la escuela en el Perú tiene como 250 años, más o menos. Llevábamos 245 años con una escuela centrada en los conocimientos, en los aprendizajes. Y de pronto nos dan un currículum centrado en las competencias y en el perfil de egreso, más que en las materias que tiene que aprender el estudiante. Nosotros estudiamos en una escuela en la que el centro eran los contenidos y se hacían, acuérdense, esos enormes carteles de alcances y secuencias para que los temas no se repitan. Cuando nos formamos como maestros, nos formaron para enseñar contenidos y aprendimos la didáctica, la matemática, la didáctica de las ciencias sociales, la didáctica de las comunicaciones, para poder enseñar y lograr que los alumnos aprendan contenidos. Cuando fuimos a la escuela, llevamos años desarrollando aprendizajes y contenidos. Y como tú dices, estamos acostumbrados a la rutina, ya no sabemos de memoria. En tercer grado, por dónde se empieza, cómo sigue, y dónde debe llegar en diciembre, en qué contenido, en qué tema. De pronto nos llega un currículum que dice: no hay temas. Los alumnos son los que deben plantear sus propios intereses y desde eso se tiene que planear. 2 opciones. Una, voy a interpretar el currículum a la luz de lo que hacía antes, y es por lo que han optado algunos órganos intermedios, es decir, han leído el currículum con los ojos de antaño, vamos a decir, y es lo mismo que antes, solamente que cambian los nombrecitos. Antes se decía tal, ahora se dice tal, antes se decía tal. Y no se han dado cuenta de que tenemos un currículum absolutamente distinto. Quiero volver a enfatizar en lo que le contestaba a RC. Nada de lo que he dicho es de mi cosecha y desde mi propio punto de vista. Lo que he dicho es lo que dice el currículum.
Cuando en el año 2017, con los docentes de Fe y Alegría que estaban queriendo implementar rigurosamente el currículum, de pronto aparecía un documento, una normativa, un especialista de la UGEL diciendo A o diciendo B, venían los docentes y decían, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos han dicho tal cosa, o mire lo que dice. Mi respuesta era, ¿qué tiene más jerarquía? ¿El currículum, que es una resolución ministerial, o esta hojita que ha sacado la UGEL? ¿O esta resolución viceministerial? Obviamente el currículum. Entonces, olvídate del otro. Olvídate del otro. El currículum es el que tiene la mayor jerarquía. Todas las demás normas o no normas, porque a veces son instrucciones verbales que dan algunos especialistas que ni siquiera están de acuerdo con los otros especialistas de su misma UGEL, y no, el que manda es el currículum. Lo que tienes obligación de hacer es implementar el currículum. No tienes obligación de implementar las instrucciones del capacitador que trajo la UGEL. ¿Qué pasa si ese señor me está diciendo cosas contrarias al currículum? Mary, tú no tienes que contrastar lo que yo he dicho con nada. Yo no he dicho nada de lo que yo personalmente pienso. Me he limitado a leer pedacitos del currículum. Hay 3 capítulos del currículum que tienen que leer sí o sí. 2 que ya han leído, el de las definiciones y de las orientaciones pedagógicas. 3, el de las orientaciones para la evaluación. Si quieren lecturas complementarias, la bibliografía del currículum es muy rica. Es probablemente lo más rico que tiene ese documento. Y la mayor parte de los textos que están en la bibliografía están en la web, se pueden descargar. Entonces, si quieren información complementaria al currículum, hay. Pero si quieren leer lo mínimo son las 5 páginas de las definiciones, las 6 páginas de las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias y las 6 páginas de las orientaciones para la evaluación. Si sumas, son 12 y 5, 17 páginas. Si logras leer esas 17 con toda la calma, no necesitas leer más y dejar que esas páginas te orienten y frente a lo que dicen decir esto va, no va. Esto sí se seguirá haciendo o no se volverá a hacer porque estaba pensado para una época que ya pasó. Es lo que decía un conferencista 3 años atrás. Decía, nosotros creemos que nos ha tocado vivir una época de muchos cambios. No, decía, nos ha tocado vivir un cambio de época. ¿Quién iba a pensar hace 3 años que íbamos a estar haciendo educación a distancia? ¿Quién iba a pensar hace 5 años que íbamos a tener un currículum que desarrolle competencias? Si evaluamos competencias, ¿cómo hacemos para los ingresos a las universidades de nuestros estudiantes? Si leen con calma la matriz de acreditación de carreras universitarias publicada por Cineace en noviembre del 2016, se enterarán que las universidades que quieran acreditar sus carreras tienen que demostrar que están evaluando competencias. Si no demuestran eso, no van a poder acreditar sus carreras. Tampoco estoy de acuerdo, RC, no estamos reinterpretando las definiciones, estamos leyendo las definiciones y entendiéndolas en el contexto en las que fueron dichas en el currículum. No, reinterpretar sería interpretar nuevamente, volver a interpretar. No. Estamos leyendo lo que el currículum dice, no estamos reinterpretando nada. Algunos estudiantes ya lograron el nivel esperado de diciembre, no van a consolidar nada, tienen que seguir avanzando. O sea, todos los estudiantes tienen que seguir avanzando desde hasta donde llegaron. Y en eso consiste el desarrollo de las competencias.
De repente, el último nivel del desarrollo de su competencia, este estudiante lo logró el 2018 o lo logró el 2017 y en adelante no avanzó más, de repente. O de repente el 2020 logró lo que se hubiera esperado. No lo sabemos y no lo sabremos aplicando una prueba diagnóstica de entrada, porque eso nos tomaría todo el año poder aplicar. Aldrin Romero, querías preguntar algo. Aló, maestro, buenas noches. Hola, dime, todo oídos. Quisiera, no lo he entendido, no lo he logrado entender bien lo que dijo hace un rato, y quisiera volver a preguntarlo, ¿no? Adelante. Inclusive nos han propuesto precisar algunos desempeños. Por eso la pregunta es, ¿para qué o en qué me sirve en todo caso los desempeños? Porque según otras capacitaciones que están vertiendo, inclusive se ha precisado los desempeños y llevados a un instrumento de evaluación. Entonces, ¿qué me sugiere sobre ese respecto? Y ya, a ver, vuelvo al currículum. Primera parte. ¿Qué es lo que hay que evaluar según el currículum? ¿Las competencias o los desempeños? Las competencias. Olvídate de los desempeños, no sirven para eso. O sea, los desempeños ni los tienes que programar, no se programan los desempeños, ni los tienes que evaluar, no se evalúan los desempeños. Menos crear instrumentos para evaluar desempeños. Ahí te saliste del currículum, te fuiste a la estratosfera, cuando el currículum es muy claro que lo que se evalúa son las competencias. Puede venir un capacitador a decirte que te pares de cabeza y que te pongas el calzoncillo en las orejas. Y tú le dirás, ¿y por qué? ¿Dónde dice eso en el currículum o en la ley magisterial? Porque el capacitador te puede decir lo que quiera decirte. El tema es, ¿dónde están los documentos oficiales? Porque yo soy funcionario público, soy docente del Estado, y si no hay un documento oficial que me diga eso, el que venga fulanito de tal y lo diga, ¿de dónde salió? ¿No? Adelante. Maestro, una pregunta más, maestro, un favor. Por supuesto, adelante. Una preguntita más. En este sistema de trabajo remoto, ¿cómo puedo abstraer los intereses de los estudiantes? ¿A qué más o menos se refieren? Porque voy a hacer unas llamadas personales. No. Primero, hay una parte del asunto que no depende de ti, Aldrin. Y es que el sistema está organizado, las horas de los profesores, las aulas, los grupos, todo está organizado para la presencialidad. Tratar de hacer lo mismo en la virtualidad, como tú dices, es una locura. Pero a la UGEL le toca repensar la organización. Cómo organizar a los niños y a los docentes para que podamos atenderlos. O sea, no es por dictar clase, es por el servicio de desarrollo de competencias, cómo los podemos atender mejor en la distancia. Y lo que les decía, tenemos que pensar en armar grupos familiares, porque los chicos no van a regresar a la escuela presencial hasta el 2022. Eso significa que todo el 2021 van a seguir estando con los chicos que viven en su casa o en la casa vecina. Es el grupito de 5 amigos, entre hermanitos y amigos que están todo el día juntos. Bueno, en función de ese grupo natural que no puede venir a la escuela y que están en su casa juntos todo el tiempo, tenemos que repensar el servicio educativo y replantear la asignación de horas, porque es una locura lo que ocurre más en la secundaria que en la primaria. Aunque lo de la primaria ya es bastante loco, que le asignen a un profesor 20 alumnos, pero que los 20 alumnos están dispersos por todas partes. ¿Cómo llego a ellos? O sea, me estoy acordando del profesor William, el del robotito, que el pobre
iba con su mula y su robotito caminando de casa en casa de cada uno de sus alumnos, porque no había otra manera de poder llegar a sus alumnos. Ya, esa manera de organizar que funciona en la presencialidad no funciona en la distancia. ¿Cómo organizar el servicio educativo? O toma la decisión la DRE o toma la decisión la UGEL, pero hay que replantear la carga horaria, hay que replantear la asignación de responsabilidades de los docentes en la UGEL, hay que repensar el proceso, porque si no va a ser otro año perdido en el desarrollo de las competencias y otra vez docentes súper estresados que no logran hacer lo que quisieran hacer. Maestro, una última preguntita. Adelante. Sabiendo que las universidades están evaluando por conocimientos, en este trabajo remoto o en este enfoque por competencias, ¿se puede redireccionar estas experiencias de aprendizaje hacia los contenidos temáticos? O sea, ¿puedo redireccionar? A ver, mira, hay dos cosas. Primero, las universidades están obligadas a evaluar competencias si quieren acreditar sus carreras. O sea que lo van a terminar haciendo sí o sí, pronto o tarde, pero lo van a terminar haciendo. En este momento, pocas lo han hecho. Todas las privadas ya no evalúan conocimientos hace rato y algunas privadas no evalúan nada. Te estás pasando por la puerta y te dicen, pasa, pasa, ya entraste, ingresaste, bienvenido. Las públicas siguen evaluando conocimientos, salvo dos. Las únicas que se han pronunciado han sido la de San Agustín en Arequipa y la Nacional de Trujillo, que han decidido que van a evaluar competencias, no contenidos, porque quieren acreditar sus carreras. Las otras no les interesa acreditar sus carreras, ya les interesará. De hecho, me consta que hay varias universidades que me han consultado y demás que están ya repensando sus sistemas de admisión. Eso va a ocurrir. Sin embargo, hay otra variable importante. Nuestro cerebro no guarda información por más de 6 meses si es que no la está usando. Solamente guarda la información que está en uso. Por esa razón, tú el día que diste un examen de ingreso no te acordabas de lo que aprendiste en la primaria, ni en primero y media, ni en segundo, ni en tercero, ni en cuarto. Te acordabas de lo que aprendiste los 6 meses antes del examen. Por eso es que las academias tienen tanto éxito, porque pensar un sistema de formación que permita ir desarrollando cada una de las competencias del marco del buen desempeño, y porque ya publicó el ministerio los estándares de cada una de esas competencias. Entonces solamente faltaba diseñar un sistema de formación que permita acompañar el proceso de desarrollo de esas competencias en los docentes, porque lo que hasta ese momento ofrecía el ministerio eran cosas totalmente sueltas y locas, pero no atadas a lo que se esperaba, que era el marco del buen desempeño. No voy a referirme a eso porque es muy grande, pero sí voy a referirme a los 5 desempeños que se estuvieron evaluando y se logró evaluar en todo inicial, se empezó a evaluar en primaria y ahí vino la pandemia. Un desempeño plantea que el docente es responsable de que todos los estudiantes sean motivados para el aprendizaje, todos. Si parto de sus intereses y los acompaño en el desarrollo de sus intereses, la motivación está asegurada. El otro desempeño decía que tengo que lograr que todos los estudiantes se involucren en las actividades. Si logro que las actividades respondan a sus intereses y además las he discutido con ellos y las hemos conversado juntos, está asegurado. Se decía el otro desempeño que tengo que lograr una disciplina positiva en el aula. Y la disciplina positiva consiste en que la disciplina no está regida por las sanciones, sino por que los alumnos están involucrados plena y totalmente en lo que están haciendo. El otro desempeño que se iba a evaluar es que el tiempo se use adecuadamente dentro del aula. Que el tiempo no se pierda ni se use en que el docente hable,
sino en que los estudiantes estén realizando actividades para desarrollar sus competencias. Si pensamos en esos desempeños, se me estaba pasando uno, que la memoria me da, ya empieza a ser frágil, hay un total empate entre la implementación, el implementar el nuevo currículum y y realizar esos desempeños. No hay forma de lograr desarrollar competencias en los estudiantes si no ocurren esas 5 cosas. O sea, no hay manera. Tenemos que lograr que los estudiantes se interesen, tenemos que lograr que los estudiantes sean evaluados formativamente y que el error sea tomado en cuenta para aprender. Tenemos que lograr que se involucren, tenemos que lograr que desarrollen sus competencias. Si no, no vamos a poder hacer eso. O sea, las competencias no se desarrollan amenazando a los alumnos con desaprobarlos, no. Las competencias no se desarrollan obligando a los alumnos a aprender lo que dice el texto y no les interesa, no. Bien, hasta aquí. Ahora sí, Juan Pablo. Muchas gracias, maestro Pretel. La verdad, los colegas se han ido generando ahora la expectativa de seguir investigando. Y justamente esa es parte de la implementación del Currículum Nacional de la Educación Básica. Y usted nos ha indicado, ¿no?, que debemos ir teniendo en cuenta también los textos que se citan en este Currículum Nacional de la Educación Básica. Y debemos ir profundizando en ese camino y la investigación que debemos ir realizando cada uno de los maestros. Agradecemos la sesión sincrónica que hemos desarrollado el día de hoy, maestro Pretel, igual a todos los maestros quienes se han dado cita a esta sala de videoconferencia el día de hoy, indicándoles por favor que las actividades se encuentran en el aula virtual del Hotel Huancavelica, indicando también las disculpas del caso. Nos faltan matricular a 100 maestros que hemos ido incrementando de acuerdo a las listas que hemos tenido. En ese sentido, estamos regularizando todas las matrículas correspondientes en el aula virtual y pues estamos teniendo en cuenta también la ampliación de los plazos. Estimados colegas, por favor, revisar sus correos electrónicos y siempre a veces nos juega una mala pasada también nuestro buzón electrónico. Revisar, por favor, en la bandeja de no deseados. Es donde se ubica a veces los mensajes que se envían con códigos. Muchas gracias a cada uno de ustedes y estimado maestro, reiterando la predisposición también de su persona, pues, de ir compartiendo con nosotros todas sus experiencias. Muchas gracias. A ustedes las gracias, Juan. Los dejo, ha sido un placer y hasta la vista. Muchas gracias, colegas. Estaremos reencontrándonos la siguiente semana y estaremos informando por los canales correspondientes la hora de nuestra reunión sincrónica, instándoles, por favor, a cumplir las actividades en el foro y los trabajos que tenemos en el aula virtual. Buenas noches. Buenas noches con todos. Hasta luego. Algún conflicto cognitivo. Muchas gracias y buenas noches.